Hoy es encuadre, es encuadre, didáctica de emergentes, aprendizaje y salud. O sea que es la situación de aprendizaje en la escuela y vamos a ver que es una concepción de aprendizaje un poco más amplia para Pichon. Pichon-Rivière tiene o sea, en el tema encuadre tiene un encuadre para la didáctica, para la transmisión, que es un encuadre particular. Es muy diferente al de la didáctica tradicional. Con respecto a la noción de aprendizaje, también introduce una variante, digamos, y una perspectiva más abarcadora, más amplia, y además le da mucha importancia a la praxis y a la dialéctica, ¿no? O sea, como en la concepción tanto de encuadre como de aprendizaje, de didáctica, de salud, las contradicciones, ¿no? Son algo del orden de lo natural, de lo presente, de lo que hay que considerar permanentemente. Así que bueno, vamos a empezar con la noción de encuadre. Encuadre es marco de trabajo, o sea, en el proyecto formativo de psicólogos sociales, ¿cuál es el marco de trabajo que él organiza para la tarea de la transmisión? Este marco de trabajo incluye para Pichon-Rivière, por un lado, una instancia informativa, que es el momento de la clase. Pero la clase no tiene el objetivo de ser una información que luego tiene que ser repetida, tiene que ser memorizada, sino que la clase y los conceptos vertidos en la clase tienen más un efecto de desencadenante, de algo que estimule, ¿no? Algo que provoque inclusive. ¿Que provoque qué? Que provoque pensamientos, que provoque reflexiones, que provoque interrogantes. O sea, la concepción de Enrique Pichon-Rivière siempre es la de un sujeto activo, de un sujeto que cuando aprende no es receptivo, tiene que ser protagonista y tiene que estar. Hay una frase muy linda de Vivian Sie, que es un grupalista francés. Él dice, es una condición de ser en el saber. O sea, no es algo del orden racional, donde uno tiene que ser muy conceptualizador, muy sistematizador y tiene que tener todo ordenado, sino que es un involucramiento de los modos de pensar, de los modos de sentir y de los modos de hacer. Pichon-Rivière rescata en este sentido lo que nosotros consideramos que sucede realmente en las situaciones de aprendizaje, que ese niño que está aprendiendo no es alguien que no sabe nada, no es alguien que no tenga saberes previos, que ha aprendido de su experiencia, no es alguien que no tenga una sensibilidad, ¿no?, especial, que no tenga una curiosidad y que haya temas que especialmente le interesen. No es un chico pasivo, ¿no?, al que hay que llenar de contenidos y de saberes. Es un chico que participa. Pichon-Rivière dice que eso es lo que hay que involucrar, digamos, eso es lo que hay que considerar como propio de la situación de aprendizaje. Entonces, el momento de la clase es el momento donde, por supuesto, el docente tiene una planificación, el docente se atiene a un programa que está pensado para un proceso progresivo de formación, ¿no? Hay una estrategia en ese sentido. Pero luego
Pichon-Rivière dice, el momento de la clase, aunque sea un material organizado, de todas maneras es recibido como fragmentos. Quien recibe la clase no recibe una totalidad, recibe fragmentos. Y de esos fragmentos, que son como fragmentos de un rompecabezas, porque para el docente es una totalidad, pero son fragmentos de un rompecabezas, donde cada uno de los estudiantes privilegia alguno de estos fragmentos y otros no los considera importantes. Con lo cual, dice Pichon-Rivière, cuando se va al grupo, se va con esos fragmentos. Y es el grupo el que decide qué fragmentos va a tomar, qué piezas de ese rompecabezas va a considerar, y va a armar una figura que nunca va a ser la figura que otorgó el docente. Y esto entonces tiene que ver con la dialéctica, en el sentido de que yo trato de estimularlos, trato de que reflexionen sobre determinados temas de determinada manera, pero ustedes cuando lo reciben, transforman ese material, lo transforman, porque ustedes son seres comprometidos, digamos, que tienen saberes previos, pensamientos propios, sensibilidad que han construido a partir de su práctica social y cotidiana, y son activos, con lo cual van a opinar, van a interrogar, van a incluir con otros saberes, con otras experiencias, y eso, dice Pichon-Rivière, tiene que volver al docente. El docente tiene que recibir esa información de cómo ha sido tomado el tema, ¿no? Podríamos decir que casi que el docente no sabe la clase que dio hasta que no sabe cómo fue tomada por los estudiantes, ¿no? O sea, qué les interesó, qué interrogante surgió, qué fue lo que produjeron, ¿no? Y eso produce entonces un interlocutor consciente. O sea, esto tiene un efecto de que no es una clase en serie. El aprendizaje tradicional, yo conozco la de la universidad, es un programa donde se dicta este tema, y después se dicta este tema, y después se dicta este tema, y este tema, y este tema, y es una serie de clases con un interlocutor anónimo. Si lo recibieron, si lo entendieron, da lo mismo, digamos, ¿no? Porque se sigue el programa y se siguen los temas y se sigue a lo mejor hay por ahí los más valientes de ese auditorio, ¿no? Por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, ese auditorio amplio, por ahí hay un valiente que pregunta algo, ¿no? Con el temor de que el docente lo haga quedar como no pensante o como no suficientemente lúcido, ¿no? Pero en general después eso se disocia al ayudante y al trabajo con el ayudante, etc. Pichon-Rivière piensa un circuito, una praxis, digamos, integrada. Entonces, el encuadre hace alusión a un marco de trabajo. Este marco de trabajo incluye ciertas constantes. Tiene un tiempo establecido, tiene un espacio establecido y tiene roles que son prescriptos. El tiempo es el que se fija, lunes y jueves, ¿no? De tal hora a tal hora, en esta sede de la escuela, durante tanto tiempo, ¿no? Y esto va a ser los jueves un momento de clase, hay un rol que es el docente, hay un rol que es el coordinador, observador, esto es el equipo
de coordinación y integrantes del grupo, integrantes, estudiantes. Este es el marco de trabajo. Los lunes tienen taller. La manera, digamos, de organizar la tarea es con la técnica de taller, donde trabajan la bibliografía, los temas, de manera participativa, pero sin estos momentos de clase y grupo operativo. Entonces, este es el equipo para la técnica de grupo operativo. En el grupo operativo, una de las genialidades de Pichon-Rivière es que crea una técnica coherente con su concepción de psicología social. Y esto no es frecuente. En la psicología social, solamente Kurt Lewin es otro autor que crea la técnica de los grupos T, de los training groups. Entonces, el grupo operativo también rompe con el esquema del aprendizaje tradicional. ¿Por qué? Porque el grupo operativo, primero, tiene un coordinador que no es un docente. El coordinador no baja información. No es alguien que acepte fácilmente, digamos, ser consultado sobre que aclare determinados temas, ¿no? Sino que es alguien que va a cuidar la comunicación grupal, va a cuidar que los debates no sean confrontativos, que se pueda reflexionar, que se pueda pensar, que si hay un obstáculo, por supuesto que si de repente en ese obstáculo hay una necesidad de información, el coordinador tampoco es un, no sé, ¿cómo decir? Un ente indiferente, digamos, también está comprometido con la tarea. Por supuesto que si percibe que hay alguna información que puede dar un obstáculo, lo va a dar, pero no es su función. ¿Saben por qué no es su función? Porque si no, la comunicación es radial. O sea, todo converge hacia el coordinador y se transforma en un grupo de preguntas y respuestas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los ayudantes? No entendí esta cosa, por favor explíquemelo, ¿no? El ayudante de cátedra, digamos. Por lo cual, este rol ya es un rol absolutamente diferente. Es alguien que va a cuidar que ese proceso de aprendizaje sea una praxis, sea donde se cumpla este objetivo del grupo operativo que dice Pichon-Rivière es para aprender a pensar. Estos conceptos, estos fragmentos, este rompecabezas, digamos, que otorga el momento de la clase, estos estímulos conceptuales, tienen que ser para reflexionar, para pensar, para interrogarse, para generar diálogo, para generar intercambio. Pichon-Rivière, para el grupo operativo, piensa, para esa praxis, piensa la heterogeneidad grupal. Él está apuntando a un concepto muy importante que es epistemología convergente. Epistemología tiene que ver en cómo se produce conocimiento, ¿no? Epistemología es una palabra que suena muy difícil y muy compleja, pertenece a una parte de la filosofía, ¿no? Pero que estudia fundamentalmente cómo se produce conocimiento en esa disciplina. Entonces, Pichon-Rivière dice, en el grupo operativo se produce conocimiento por epistemología convergente. Es un conocimiento, buen día, es un conocimiento
interdisciplinario, que apunta a ser interdisciplinario. ¿Por qué? Porque esos integrantes tienen distintos conocimientos, han desarrollado diferentes saberes. Estos saberes provienen de distintas disciplinas, sean disciplinas con titulación o sean disciplinas que a uno le interesa, porque a uno le interesan más cosas de las que trabaja, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una apasionada de la historia, a mí me encanta la historia. No soy profesora de historia, no, pero ese saber disciplinario que yo tengo, yo lo pongo en juego en circunstancias, digamos, de intercambio y demás. Y así pasa con todos, ¿no? O sea, esos saberes múltiples, lo rico es que converjan. ¿Por qué? Porque esa condición de ser en el saber, ¿no? Condición de ser en el saber, hace que la perspectiva del otro me incluya, digamos, nuevos pensamientos o amplíe mi sensibilidad hacia cierto sector de la realidad que yo hasta ese momento no lo había abierto, digamos, ¿no? Y me muestre nuevos modos de hacer o de resolver ciertas problemáticas, ¿no? Entonces, este ser en el saber tiene que ver con el compromiso de todo el grupo de los aspectos cognitivos, de los aspectos afectivos y de los aspectos de acción. De manera más simple, uno involucra modos de pensar, modos de sentir y modos de hacer. Pero la heterogeneidad grupal, la condición que se crea casi naturalmente de una epistemología convergente, de un compartir esos distintos saberes, hace que se enriquezca todo el grupo y que sea muchísimo más rico que lo que un docente puede dar. Por lo cual, dice Pichon-Rivière, no hay alguien que enseña y alguien que aprende. Porque cuando yo recibo los emergentes del grupo, también me hacen pensar a mí. Con lo cual, el que enseña también aprende. Y el que aprende también enseña. Hay un lapsus muy lindo que ella, nadie se acuerda dónde surgió, si fue de Pichon o de quién, que es enseñaje. O sea, la condición, digamos, del aprendizaje con esta didáctica, en rigor es un enseñaje. Donde el que enseña realiza un aprendizaje y el que está realizando un aprendizaje enseña. Y eso es lo apasionante del grupo operativo, ¿no? Donde no hay un grupo igual a otro, donde no hay una reunión grupal igual a la otra, donde siempre surgen emergentes nuevos. ¿Qué quiere decir emergente? Emergente es esa cualidad de lo nuevo, esa cualidad impredecible que surge en el grupo. O sea, el grupo siempre está en determinada condición de motivación. Todos vivimos la cotidianidad, todos vivimos un momento histórico, todos vivimos en una sociedad determinada, ¿no? En un tiempo, o sea, hay condiciones que son absolutamente cotidianas y presentes y que nos afectan. Entonces, eso genera determinadas motivaciones, uno está más sensibilizado a tratar determinados temas y no tanto a otros. Entonces, esa condición genera un debate y un intercambio de saberes y demás específico, único y que corresponde a ese grupo, al estilo de ese grupo. Entonces, esto es impredecible. La palabra emergente surgió del estudio de la evolución de las especies. Emergente es esa mutación que se produce en la filogénesis, digamos, de una especie, ¿no? En la historia de una especie, que de repente esa historia muta. No repite
¿no? Sino que transforma. Bueno, eso es lo que espera el docente de los emergentes. Eso que mutó, eso que dio, digamos, y que presupuso que iba a ser recibido de determinada manera, mutua originalmente, y entonces aparece otro producto, que es interesante considerarlo para que el circuito de pensamiento, digamos, se transforme en un diálogo, sea un diálogo entre el docente y el alumno. Entonces, estos son los presupuestos didácticos y forman parte del encuadre. Ahora, tenemos también la concepción de aprendizaje que se juega en esta didáctica. Como les decía previamente, Pichon-Rivière considera que el ser humano es un ser abierto, en condiciones normales es alguien comunicado con el mundo exterior, ¿no? O sea, lo mejor que le puede pasar a un ser humano es estar abierto a los estímulos, ¿no? De su sociedad, de su realidad, de su momento presente. En ese sentido, Pichon-Rivière dice que toda clausura es artificial y es nociva, ¿no? O sea, todo aislamiento, toda clausura, toda cerrazón, digamos, de los estímulos de la propia realidad no conducen a nada bueno. Entonces, hay dos concepciones de aprendizaje o dos efectos del aprendizaje que me parecen relevantes en Pichon-Rivière. Una es cuando él considera que uno aprende cuando eso nuevo, eso innovador, eso que uno no pensó antes o no se sensibilizó antes o no hizo antes, impacta a el esquema referencial. ¿Qué es el esquema referencial? Ustedes lo van a ver a esto muchas veces. El esquema referencial es esa estructura subjetiva que contiene modos de pensar, modos de sentir y modos de ser. O sea, Pichon-Rivière dice la sociedad está afuera, pero también está dentro. Nuestra praxis con el mundo exterior, con los vínculos familiares, los vínculos educativos en la escuela, en la formación, en el trabajo, en el club, en actividades culturales, etc., fueron conformando, ¿no?, esa dialéctica, esa praxis donde uno participó y al mismo tiempo reflexionó o incorporó, internalizó, fueron conformando una estructura subjetiva. Esta estructura subjetiva es la que tiene esos aspectos cognitivos, afectivos y de acción. Por supuesto, en una sociedad como la nuestra, estos modos de pensar, sentir y hacer están desafiados todo el tiempo por novedades, por innovaciones. Es como que uno tiene que estar pensando todo el tiempo cómo es la realidad, qué es lo que puede llegar a cambiar, cómo me puede afectar esto, desde las cosas más cotidianas, ¿no? Desde las sorpresas que dan los niños con las preguntas que hacen y con las cosas que dicen y con las actividades que desarrollan o con lo que les gusta, desde las novedades de la tecnología, desde las novedades internacionales que uno recibe, desde las reestructuraciones que se dan en el mundo. O sea, es innegable que vivimos en un mundo en cambio. Con lo cual,
uno siempre se pregunta, ¿estaré leyendo bien esa realidad o me falta algo que tengo que considerar y que no estoy considerando? Hay algunos autores que consideran que esta crisis entre cómo construyo yo el mundo y cómo es el mundo se dio en el Renacimiento, y quien mejor lo expresa como por primera vez es el Quijote, ¿no? Porque el Quijote era alguien que se imaginaba un mundo y después se encontraba con otro. O sea, él era un caballero medieval que quería luchar contra los gigantes para hacer hazañas heroicas, pero resulta que eran molinos, ¿no? Entonces, la novela que mejor expresa, digamos, este quiebre de la modernidad entre cómo me represento yo el mundo y cómo es el mundo, aparece, digamos, o se inicia a partir del Renacimiento y a partir de la modernidad. ¿Por qué se inicia ahí? Porque en el medioevo estaba todo designado por Dios. Y el mundo era lo que me había tocado por designio divino, ¿no? En la época moderna empiezan los cambios. Primero, ¿vieron que Sancho Panza ya era más práctico? Decía, ¿dónde vamos a comer hoy? ¿Dónde vamos a dormir hoy? No nos conviene, hacer eso no nos conviene. O sea, ya no es el ideal medieval donde los caballeros iban a Jerusalén a salvar el santo sepulcro y ofrecer su vida por ideales y la lealtad del caballero a su rey o al noble, ¿no? O sea, todos esos ideales medievales. Después el capitalismo, los inicios del capitalismo comercial ya no lo tienen, ¿no? O sea, ya, bueno, a ver, ¿cómo me acomodo mejor? ¿Cómo resuelvo? Una cosa como más pragmática, digamos, ¿no? ¿Cómo resuelvo mis necesidades y de la mejor manera posible? Y ese es Sancho Panza. Pero esto nos sigue pasando y a lo mejor nos pasa cada vez más seguido, digamos, ¿no? Donde uno dice, bueno, a ver cuáles son las novedades de hoy para ver cómo me adapto, digamos, a esta nueva realidad, ¿no? ¿A ustedes les pasa eso? ¿No? O sea, todo el tiempo. Uno se mete al diario o se mete en internet o no averigua cómo está el dólar, cómo está esto, cómo está lo otro, novedades, digamos. Porque uno sabe intuitivamente que tiene que mantener de alguna manera esta praxis, digamos. Entonces, para Pichon-Rivière hay una concepción de aprendizaje en un sentido amplio y que es aprendizaje de la vida, donde la realidad, ¿no?, cambiante genera toda una serie de estímulos que impactan al esquema referencial y que, dice Pichon-Rivière, si es un cambio importante, si es una noticia importante, ese esquema referencial se desestructura, tiene que reacomodarse para incorporar lo nuevo. Por ejemplo, nuevas tecnologías que aparecen en lo laboral. ¿Vieron el lío que se arma? ¿No? Aparece una nueva tecnología, entonces todo el mundo dice, yo no entiendo nada, yo con esta no la voy, a mí que no me vengan, y no sé qué, y no sé de cuánto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el esquema referencial que ya ha construido modos de pensar, modos de sentir y modos de hacer, se ha instrumentado en determinados modos de hacer. De repente tiene que desestructurarse y a nadie le gusta desestructurar el esquema referencial. ¿Por qué? Genera confusión, genera duda, genera una sensación de que uno no está instrumentado para eso, que no va a poder responder, ¿no?
Y eso dura un periodo, ¿no? Un periodo que no es agradable, despierta ansiedades, dudas, incertidumbre, pero, dice Pichon Rivière, la praxis, ¿no? O sea, hay que accionar, avanzar y pensar, ¿no? Mientras uno avanza, hace, piensa, reflexiona, ese esquema referencial vuelve a reestructurarse, incluyendo la innovación. Y dice Pichon Rivière, ese esquema referencial va a ser más rico, va a ser más complejo y va a ser más flexible frente a cambios futuros. O sea que es una práctica esto de avanzar, ¿no? Y poder resistir, digamos, o poder atravesar este periodo que se hace mejor en vínculo, ¿eh? O sea, lo que ayuda a este proceso es una trama vincular. Hacerlo en soledad es muy duro, produce mucha ansiedad, mucha incertidumbre, mucho sufrimiento, podríamos decir, y esto puede ayudar a que uno retroceda y uno no avance. Es acá, en este momento, donde hace falta el sostén vincular, el grupo, el trabajarlo entre todos, también el despotricar entre todos, ¿no? O sea, uno despotrica, se resiste, qué sé yo, bueno, pero encontrémosle la vuelta y entonces mirá si vamos por acá y vamos por allá, y ahí la praxis, ¿no? La práctica. Todos pasamos por momentos así, porque Pichon Rivière dice, no hay lugar especial para que se dé este proceso de cambio, ¿no? La vida misma, porque uno en la vida tiene que nacer, tiene que aguantar los nuevos hermanitos que vienen, tiene que salir de la familia y ir al jardín, y después ir a la escuela, y después ir al secundario, y después tiene que tolerar a los maestros que le gustan y no le gustan, los profesores no sé cuánto, ¿no? O sea, cada uno de esos momentos, digamos, uno se casa, tiene hijos, son momentos vitales muy desestructurantes, ¿no? Para una mujer puede recibir al bebé con todo el deseo del mundo, pero una vez que lo tiene en casa, ¿no? Y tiene que hacer frente a cuando se enferma, cuando esto, quién se levanta a la noche, ¿no? Una noche, 2 noches, 3 noches, o sea, son momentos en que la cotidianidad se desestructura, ¿no? Y hay que encontrar nuevos hábitos, nuevas prácticas. Después ya con el segundo, no me digan que no están más cancheras. Y si tienen un tercero, se cría solo. Ya, ¿no? O sea, pero el primero, uno se consume todos los manuales de pediatría, de una buena madre, de las prácticas higiénicas, de salud, o sea, uno quiere amarrarse y agarrarse de todo, ¿no? Para desempeñar un buen papel, digamos. Bueno, eso es, hay una definición muy linda de crisis, ¿no? Que es este momento de desestructuración, que lo da Gramsci. Y Gramsci dice, crisis es cuando lo viejo ha muerto, pero lo nuevo no ha nacido aún. Entonces uno está ahí, ¿no? Como suspendido en la desinstrumentación de lo que ya sabe que no le sirve, pero todavía no tuvo tiempo de construir algo que le sea instrumental y operativo para la nueva situación. Tiene que construirlo. Y, bueno, este es un momento donde los pediatras no lo consideran. O sea, todo el mundo cuida al bebé hasta que nació y se fue a su casa. Y ahí queda la madre sola, ¿no? En el mejor de los casos tiene una amiga que tuvo un bebé hace poco, entonces arman
digamos, tándem. O la madre, que a veces le sirve y a veces no, ¿no? Porque la madre tiene su manera de criar a sus hijos, ¿no? Pero a lo mejor la joven madre quiere desarrollar otras prácticas, ¿no? Entonces ahí... pero es un momento en el cual no se acompaña, carece de esta estructura vincular, ¿no? Ahora están apareciendo algunas instituciones de amamantamiento y de acompañamiento de la joven madre en los primeros tiempos de su bebé, ¿no? Que me parece bien. Esta era la gran ventaja, esta sostén vincular de las familias ampliadas, ¿no? Donde la joven madre por ahí no acepta bien un consejo de la madre, pero sí lo acepta de la abuela, o de la madrina, o de una hermana mayor, o de, ¿no?, una prima, que requiere un interlocutor válido, digamos, ¿no? Que valide. Bueno, esta es la concepción de aprendizaje en sentido amplio, que es aprendizaje de la vida y que para Pillon es sinónimo de salud. Si uno a lo largo de la vida pudo desarrollar estas distintas crisis, ¿no? Porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero tener un hermanito o una hermanita es un momento de crisis para un niño o una niña, ¿no? La desilusión, ¿por qué tuvieron a otros si ya me tenían a mí? ¿Yo acaso no les alcanzaba? Y este intruso y ya no me quieren y yo debo ser adoptada, y el otro es el legítimo, y no, o sea, hay vivencias de destronación, de perder el lugar, de ya no importarle a los padres, o sea, es un momento angustioso, digamos, ¿no? Pero bueno, también se supera y nadie se suicida a los 3 años porque nació un hermanito, digamos, ¿no? O sea, esto se atraviesa. Y lo que dice Pillon es que esto sucede con las mudanzas, con las emigraciones, con los duelos, ¿no? En montones de circunstancias de cambios importantes en la vida, ¿no? Y esta es su concepción de aprendizaje en sentido amplio, y dice, si esto se atraviesa dialécticamente y el esquema referencial se reestructura en función de lo nuevo, esto es una ganancia en salud. Ese esquema referencial se mantiene vital, se mantiene dialéctico, se mantiene tolerante, digamos, a las contradicciones y a los conflictos o a los desencuentros. Ahora, él dice, en el aprendizaje particular no pasa algo muy distinto, ¿no? En el sentido de que aprender algo nuevo, aprender una teoría nueva, incorporar nuevos conceptos, nuevas perspectivas, también impactan al esquema referencial, ¿no? Por lo cual, en el grupo está esa estructura vincular para procesar esto, ¿no? Y esto nuevo y esta perspectiva, ¿qué es? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Porque esto entra en contradicción con una cosa que yo ya aprendí y yo ya sé de otro lado, y no me parece que sea así, me parece que es asá. Entonces, toda esa contención vincular con su praxis, con sus contradicciones, eso es este procesamiento, ¿no? El enclave vincular, podríamos decirlo, ¿no? O en el entramado vincular. Y eso es lo rico, porque eso es esa práctica que al mismo tiempo nos va formando, ¿no? O sea, estas experiencias de atravesar ese momento de aprendizaje donde lo nuevo y lo viejo se pone en juego, entra en contradicción, se afectan mutuamente, porque ojo que no es tirar por la borda todo lo viejo. Todo lo viejo, digamos, todo lo viejo,
todo lo que se construyó hasta ese momento, es valioso, es rico, es producto de una praxis, incluye saberes, incluye respuestas, ¿no?, a ciertos interrogantes, y poner todo eso en juego es lo que enriquece este atravesamiento entre lo que uno ya sabe y con lo que se ha formado y lo nuevo, ¿no?, que hay que incorporar. ¿Preguntas hasta acá? ¿El esquema referencial sería como tu zona de confort? No, porque el esquema referencial también tiene, o sea, tranquiliza. O sea, haber construido una determinada manera de pensar, una determinada manera de una forma, digamos, de sensibilidad, ¿no? Porque los afectos también se modelizan. O sea, uno tiene formas de sentirse afectado o de afectar a otros, ¿no?, que inclusive son culturales. Hay culturas que son más cercanas en los afectos, ¿no? Los latinos en general somos más expresivos, tenemos mayor tolerancia a enojarnos y después a reconciliarnos y a ser efusivos o ser expresivos en los afectos, ¿no? Y hay culturas que son más frías, más distantes. O sea, los afectos no son universales y los mismos para todo el mundo y todas las culturas. Y después hay maneras de resolver, uno ha aprendido a resolver sus problemáticas de determinada forma. Y esto tranquiliza, ¿no? O sea, uno ha logrado cierto equilibrio, que en el ser humano siempre es un equilibrio inestable. El ser humano nunca puede construir una homeostasis, digamos, un equilibrio total, ¿no? En ese sentido, Pichon Rivière decía que el esquema referencial era como un sistema de interpretación del mundo, era como un aparato para pensar la realidad, pero es un aparato que funciona siempre un poco mal, digamos, ¿no? No es un aparato perfecto, con lo cual el ser humano siempre tiene contradicciones, ¿no? A veces uno piensa que el ser humano tiene conflictos con el exterior o con otros. Uno tiene conflictos con uno mismo. ¿Cuántas veces uno se reta? ¿Por qué no hice esto? ¿Qué idiota que fui? ¿Cómo no me di cuenta? No, o sea, a veces tiene conflictos con uno mismo, digamos, ¿no? O sea, que uno también alberga esas contradicciones, ¿no?, y esas dudas. Pero Pichon Rivière dice que ya haber construido un esquema referencial es un logro importantísimo. Este sistema que nos permite pensar el mundo en el cual vivimos y que nos incluye, ¿no?, de pensarnos también. Ahora, fíjense que Pichon Rivière dice: el grupo operativo fortalece el esquema referencial. Lejos de debilitarlo, lo fortalece. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, también se escucha. Y en el grupo, uno va tomando cada vez más conciencia de cómo piensa. ¿Qué sentimientos pone en juego, ¿no? ¿Cuál es su manera de hacer con los otros? Porque no se olviden que el grupo operativo incluye la interacción. Y esta interacción es una acción con otros. Yo tengo una manera de accionar con otros, ¿no? Y esto, en el grupo, es transparente, digamos. Cada uno pone en juego esto, ¿no? Hola, dale. Entonces, ese poner en juego lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago con otros o sé hacer con otros,
es algo de lo cual uno va siendo progresivamente más consciente. Con lo cual, dice Pichon-Rivière, se produce en el grupo operativo una heterogeneidad adquirida. Lejos de masificarse, uno es más consciente cada vez de cómo es uno, ¿no? Cada uno tiene su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de hacer. Y esto, dice Pichon-Rivière, hay que respetarlo a ultranza, porque es la riqueza del grupo operativo, ¿no? No se olviden que grupo operativo es heterogeneidad de los miembros, lo único homogéneo es la tarea. O sea, la tarea aquí, ¿cuál es? Formarse en psicología social. Entonces, todos tenemos ese mismo objetivo, desde distintos roles. Pero después, la verticalidad, ¿no? La verticalidad de cada uno en el grupo operativo es heterogénea. No hay ningún sujeto igual a otro. Y esto es la riqueza del grupo operativo. Imagínense usted el horror de pensar todos igual. Lo aburrido, ¿no? O sea, todos dicen lo mismo, todos piensan lo mismo, todos hacen lo mismo. Lo más. La heterogeneidad es justamente la vitalidad del equipo y del grupo operativo, donde todos dicen lo que piensan, todos dicen lo que sienten y todos interaccionan con los otros, a su estilo, a su forma, en aquello que ha construido a lo largo de la vida. Ahora, es igualmente importante la homogeneidad, ¿no? Por eso Pichon-Rivière dice, el modelo natural del grupo operativo es el grupo comando. Freud había usado como metáfora para pensar la unión de las masas al ejército. Y Pichon-Rivière dice no. El modelo no es el ejército, porque en el ejército se sigue a un líder. Y acá el único liderazgo es la tarea. Lo único que marca el rumbo es el objetivo grupal. No hay homogeneidad en los miembros, ¿no? En el grupo comando era heterogéneo. Estaba el que era medio delicado, entonces convenía disfrazarlo de mujer. Estaba el que tenía barba, entonces convenía disfrazarlo de cura. Y el otro sabía hablar bien alemán, entonces convenía que fuera el interlocutor. O sea, cada uno tenía su rol y cada uno tenía su perfil y su fuerte, digamos, ¿no? Y esta heterogeneidad era la que era operativa para el objetivo que tenía, ¿no? Y ese es el modelo del grupo operativo, donde hay heterogeneidad de pensamientos, de sentimientos, de recursos, ¿sí? Y eso mantiene la vitalidad y la creatividad del grupo operativo. Y es fuente de riqueza para todo el mundo, ¿no? En el grupo operativo no hay amo, no hay algo a lo cual hay que responder. Todo lo que produce el grupo se lo apropia el grupo, no se lo apropia nadie más. Por supuesto hay una apropiación simbólica en el sentido de que eso enriquece al equipo de coordinación, porque también le hace pensar determinadas cosas, y a su vez eso cuando vuelve el docente también enriquece, ¿no? En el sentido, pero es en un circuito no de apropiación, digamos, y de extracción, ¿no? Sino de distribución, en todo caso, ¿no? En el cual aprendemos todos. ¿La is? Sí. Bueno, entonces lo que decía Victoria recién de la zona de confort estaría más del lado de lo que sería la enfermedad para Pichon-Rivière, por el hecho de no querer modificar nada de tu esquema. Claro, ese sería, no sé si era la pregunta, pero la homeostasis, por eso no sería salud, ese sería enfermedad. equilibrio, no.
Ese equilibrio para Pichon-Rivière es una adaptación pasiva, es una mimetización con un supuesto deber ser de la sociedad, ¿no? O sea, no es ni salud ni enfermedad. Está más cerca de la enfermedad, esa adaptación pasiva, digamos, porque además, dice Pichon-Rivière, es insostenible en el sentido de que uno también tiene necesidades que van variando, ¿no? Una cosa son las necesidades del niño y otra cosa cuando le empiezan a gustar los muchachos y las chicas, ¿no? Entonces, chao, ese esquema referencial infantil se desbarató, digamos, y tiene que empezar a lidiar, y vieron que ahí aparecen las amistades, las amigas del alma, ¿no? O sea, donde se cuentan y se comparten qué chico les gusta y cuál será mejor y cuál será otro peor, ¿no? O sea, aparece ahí espontáneamente la necesidad de un vínculo que colabore y tiene que ser una semejante. No puede ser la madre, no puede ser una autoridad, ¿no? Sino que tiene que ser un vínculo donde se procese. Y la amistad es una de las relaciones más nobles, digamos, ¿no? Ya los griegos pensaban la amistad y la amistad para Aristóteles es cuando dos personas semejantes se unen porque ambas se desean el bien. Entonces, esto es la condición de la amistad virtuosa, dice Aristóteles, ¿no? Porque ambas personas están ligadas por desearse el bien mutuamente. Porque uno no es amiga de todo, no tiene amigas del alma, no son muchas las amigas del alma, ¿no? Son pocas. No son los amigos de Facebook, que son o sea, no es una amistad, ahora es muy común la amistad más fragmentada, ¿no? Yo soy amiga de porque salgo, es la amiga de los jueves,